cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos con el apóstol Javier Loaiza del distrito de Independencia. Y estamos conversando con él respecto a un tema muy importante, analizando la coyuntura de la Iglesia de Cristo, la Iglesia evangélica cristiana aquí en el Perú. Y queríamos analizar el tema de la oración e intercesión unida interdenominacional. Buenas, apóstol Javier. ¿Cómo está usted? Si pudiera presentarse de repente algunas palabras, por favor. Gracias. Siempre es grato en el reino poder conocernos. Quien le habla es su servidor, Javier Loaiza. Amén, gloria a Dios. Usted, apóstol, está en la iglesia. ¿Cuál es el nombre de la iglesia, por favor? ¿Y dónde se ubica? No, el Señor nos ha dado el encargo de pastorear la iglesia apostólica en Manuel, Dios con nosotros, en el distrito de Los Olivos. Ahí venimos trabajando hace ya 27 años. Amén, gloria a Dios, apóstol. Y bueno, ¿cómo ve usted entonces la situación coyuntural de la iglesia en el tema de la oración, de la intercesión, pero a nivel interdenominacional, ¿no? De unidad de la iglesia? ¿Cómo ve este tema, apóstol? Lo que nosotros entendemos como cristianos, la oración como encargo, como recomendación del Padre hacia su iglesia, hacia sus hijos, no podemos decir que tiene un descuido, lo que pasa es que no tiene un avance. Es como cuando éramos religiosos y pertenecíamos a determinada religión. Teníamos pues el hábito, la costumbre de rezar, ¿no? El rezo. Claro. Que eran acciones repetidas. Y ahora que estamos en el Señor, pareciera que la iglesia no se está perfeccionando en la oración. No entiende la iglesia que de la oración tiene que pasar a otro nivel, al de la intercesión, mientras la oración es el nivel pues donde uno conversa con Dios, mayormente pide cosas personales. Y tenemos millones de cristianos que se han quedado en ese nivel, pero luego hay otro nivel, el de la intercesión, que significa pues ponerse en el lugar de otro. Cuando el cristiano ya no solamente está yo Señor, yo Señor, yo Señor, sino que comienza a orar, a interceder por un familiar que no es salvo, por un amigo que está en las drogas, ¿no? Claro. Por la nación que está en crisis, la intercesión. Amén. Aunque en los últimos 10 años la iglesia avanzó un poquito en la intercesión, pero también los que llegamos a la intercesión nos hemos olvidado que hay un tercer nivel, que se llama la guerra espiritual. Aleluya. Es decir, que hay cosas, el mismo Señor le dijo que hay cosas que solo salen con oración y ayuno. Amén. O sea, hay cosas que no solamente orando, como la salvación de un esposo inconverso, irreverente, maltratador de la cónyuge que va a la iglesia, pero que el mayor tropiezo es el esposo inconverso. Entonces ella ya aprendió a orar para que no pierda su fe. Ya aprendió a orar para que el marido sea salvo. Pero ya pasaron 7 años y el marido sigue fregando, molestando. Entonces esa mujer tiene que entender que el tercer nivel es guerra espiritual. Es decir, tiene que ir al mundo espiritual en oración y ayuno. Tiene que entender que el principio bíblico dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los inconversos. Entonces en la guerra espiritual ella va a identificar qué tipo de poder demoníaco controla al marido, si es el alcohol, ¿no? Claro. Si es pues las drogas, si es un resentimiento, es guerra espiritual. Así es. Entonces yo veo que en estos últimos años, con el avance del mover profético y apostólico en el país, en estos últimos 10 años, hay un gran sector de iglesia que ha entrado a la guerra espiritual. Pero también se han ido desencantando, o sea, se han ido disolucionando. Y se olvidaron que hay un cuarto nivel, ¿no? Que es la guerra
la guerra espiritual profética. ¿Qué es eso? Donde ya la persona no solamente ora y ayuna, sino que a nivel de guerra espiritual profético, la persona comienza a recibir a través de los dones espirituales revelación de Dios. Amén. Los dones, los 9 dones, comienzan a funcionar en su vida. Entonces esa mujer va a comenzar a través del don de discernimiento a identificar realmente cuál es pues el poder demoníaco que controla al marido. O a través del don de palabra de ciencia y sabiduría, ella va a encontrar una indicación de Dios para qué hacer. Así es. Entonces, como verás, siervo, la iglesia de nuestra nación, para tener una iglesia que ora por su país, necesitamos que el miembro avance en sus niveles de desarrollo espiritual. Amén. Ahora, básicamente, cuando me dices qué hacer para juntar a las denominaciones para orar. Sí, porque ese es uno de los puntos álgidos, ¿no? Cómo unir a la iglesia interdenominacionalmente, ¿no? No solamente una denominación, sino todas, porque la verdadera unidad, creemos nosotros, está en todos los sectores evangélicos, ¿no? No solamente en algunas partes, ¿no? Sino la unidad de la iglesia es con todos. Claro, te compartía pues que el Señor metió a la oración al país, sí, claro, usando el problema pues del terrorismo. Claro. Yo recuerdo año 80, 92, claro. Antes del 80 pues no era muy apreciado juntarse con un bautista. Aún más los pentecostales le llamaban huesos secos, ¿no? Hoy tenemos sí, bautistas pentecostales apostólicos, y parece que los pentecostales se están yendo a calentar a los bautistas ahora. Y en la etapa pues del sacudimiento del terrorismo, sí, ¿no? el Señor, claro, dio el entendimiento a la gente que la oración era el recurso unido. Claro. Y extraordinario cómo oramos en Cajamarca, en la sierra, en la misma costa, los periodos de intercesión por la paz de la nación. Yo creo que la iglesia en Perú sabe lo que es orar unida, pero el problema es que tiene una cultura de quiere aflicción para orar unida. Claro. Entonces, más nos pegan, más oramos, ¿no? Algo así. Como esa cultura que hemos aprendido a buscar a Dios en la aflicción. Sí. Cuando la oración no es por la aflicción, sino por tener intimidad con el Padre. Así es, un deleite, ¿no? No. Entonces, creo que en estos últimos tiempos, siervo, Dios está despertando en el corazón de hombres y mujeres, desde Amén. Tumbes hasta Tacna, Aleluya. Desde las costas del mar hasta la selva. Amén. Hombres y mujeres a quien Dios les está dando el encargo de promover la oración por Amén. La nación. Amén. Comenzar a juntar iglesias locales, redes apostólicas, Amén. Denominaciones, Amén. Para juntarse a orar. Lo que tal vez necesitamos, apóstol, es una agenda común. Amén. Unas peticiones definidas, comunes. Amén. Que el de la sierra, que el hermano de la sierra lo entienda. Claro, que el de la selva lo comprenda, claro. Y que el de la costa esté dispuesto a orar. Claro. Una vez que hayamos definido esas peticiones comunes, que no se puedan desechar ni evitar de orar. Claro. Entonces ahí comenzaríamos tal vez a imprimir pues miles y miles, cientos de miles de volantes de Aleluya. Estas son las peticiones de oración por la nación. Amén, amén. Comenzaremos a colgarlos en todos los medios de comunicación, en el Facebook, en todo lugar, Amén. Donde los chicos mismos comiencen a meter los niños, claro que sí, esas peticiones de oración es común, ahí necesitamos. Amén, amén. ¿Y qué le parece, apóstol, gracias, el tema de que también creo que es coyuntura en ese sentido, de la confrontación que muchas veces hay en la fricción entre los ministerios, las denominaciones, las redes, las organizaciones cristianas? También orar y prepararnos para evitar, ¿no? Como comentábamos, ese tipo de poco confrontaciones donde se busca pues y subconscientemente muchas veces hacer figurar más, ¿no es cierto?, el cartel mío, el cartel del otro. ¿Qué le parece esta parte que también que tenemos que trabajar? Creo que sí. Cuando definamos la agenda común de oración, o sea, las peticiones de oración por la nación,
las redes, los ministerios, dominaciones, van a entender que promover su ministerio, su reo, su dominación va en segundo plano. Ajá. Y ahora entra a usar más tiempo en orar y explicar las peticiones de oración. Amén. Lo que hicieron en África, lo que hicieron en Estados Unidos o Inglaterra, Amén. ¿no? Lo que hicieron en la Edad Media, o lo que hicieron los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 4. Aleluya. Puedes ver en Hechos 4 Sí. que los apóstoles definieron una agenda común de oración. Amén. Cuando ellos se juntaron a orar, Empezaban por los salmos, ¿no? dijeron algunas cosas interesantes, ¿no? Empezaron por ejemplo, por los hay una salmos. petición común Sí. que yo observo ahí, dice, una dice Hechos 4:29, cuando dice, Señor, mira sus amenazas. Ajá. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la tu palabra. palabra. Ahí Amén. tienes una petición definida. Específica. Que venga sobre todos los ministros de Dios, hombres y mujeres, una unción, un denuedo para predicar la palabra. Amén. ¿Y cuál es la amenaza de ahora? Si bien es cierto que la amenaza todavía no es legal, pero tenemos muchas amenazas, pues, ¿no? Diferentes amenazas, las pandillas, derramamiento de sangre, la violencia, la pobreza, ¿no? 2. Y en el versículo 30 dice, mientras tanto, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios Aleluya. mediante el nombre de Jesús. Ahí tiene otra petición. Específica. La iglesia llora para que en los cultos, en los aire libres, en las cruzadas, en las reuniones de células, se produzcan milagros, sanidades, señales y prodigios, pero Amén. en el nombre de Jesús. ¿Qué En está el diciendo? nombre. Que Amén. todos los milagros que se produzcan sean centrados en Jesús y para Jesús. Amén. Para su gloria. Amén. Entonces así pararemos un poco los shows y los espectáculos en los Ajá. estrados y en los altares. Interesante. Amén. Amén, apóstol. Realmente un gusto conversar con usted en esta pequeña oportunidad. Le agradecemos mucho pues por su tiempo y estamos dialogando en cualquier otro momento, ¿le parece? Con cariño para todos y no olvidemos, nuestro trabajo es definir una agenda común de oración para la nación. Una vez definida, a imprimirla y a difundirla de Tumbeatana, de la costa hasta la selva. Amén, apóstol. Veremos resultados de a pocos, pero va a ser un gozo, siervo, que un día te encuentres con alguien de Iquitos que te diga, apóstol Bruno, mira, acá tengo un volantito, un tríptico de oración por la nación. Aleluya. ¿Te das cuenta? Amén, apóstol. Finalmente, ¿alguna página web de su ministerio, por favor? Si alguien quiere seguirnos, le agradezco mucho. Estamos en la página web, así como suena, Iglesia Apostólica Emmanuel con .com. Amén, apóstol. Muy amable, muchas gracias. Estamos hasta la próxima. Dios le bendiga. Aprecios, bendiciones. Amén.